Entonces, grabando. Ya. No sé por qué sale esta pantallita. Ya, vamos a empezar con la tercera parte de la teoría de la conciencia. Va a estar interesante. Ya esta es ya la última parte en lo que respecta al punto de vista occidental, ¿no? La última. Ya hemos visto ya que la conciencia, básicamente hay dos bandos, ¿no? Un bando que es la conciencia lo ve como información, ¿no? Como hemos visto Giulio Tononi, en fin. Y el otro punto de vista que tiene que ver más con la biología, ¿no? Del cerebro, ¿no? Sus funciones. Y ese es el punto de vista de Daniel Dennett, que al final dice, ¿no? Que es simplemente una ilusión. La conciencia es una celebridad en el cerebro, ¿no? Ahí está la madre Elizabeth. Listo, madre, estamos empezando recién. Ya, entonces esos son los dos puntos de vista de información. Con eso se pudo demostrar que hay entidades que no tienen conciencia, que tienen conciencia, y el otro punto de vista es de la evolución, ¿no? De que de alguna manera la evolución ha empujado a las entidades vivientes a inventar esta conciencia dentro de sus cerebros, ¿no? Replicando una imagen famosa que está afuera en el mundo, ¿no? Que posiblemente le da cierta seguridad, ¿no? Eh, en su día a día, en su lucha por la sobrevivencia. Estos son los neo-darwinistas, los neo-evolucionistas. Y estos dos puntos de vista son más o menos donde encaja la mayoría de las teorías que ahora hay, ¿no? De la conciencia. La pregunta es, Benjamín basó un video sobre de, de Pérez Alvela, ¿cómo se metió la función de la palabra? Ah, Marco Aurelio de Negri, ¿no? Habla sobre los virus. La pregunta es si los virus tienen vida o no tienen vida, ¿no? Se preguntaba si era un ser vivo o no ser vivo, ¿no? Y decía, ¿no? Varias cosas como que hay 10 tipos de vida. Pero desde acuerdo al punto de vista... y decía pues que no tiene vida, ¿no? Son proteínas. Pero de acuerdo al punto de vista de Giulio Tononi, que hemos visto, en un virus también hay información. O sea, tiene conciencia, una muy pequeña conciencia. Y desde el punto de vista evolutivo, pues no hay suficientes requerimientos para que sea vida. Pero ahora vamos a ver un poco de otra parte, otro punto de vista sobre la conciencia, que no se había visto en la época de los 80. No se ha visto mucho este concepto porque más o menos recién se está desarrollando. Vamos a hablar sobre la cognición extendida. Primero, ¿qué es cognición? Cognición es unos procesos que ocurren en tu cerebro para más o menos asimilar la información que entra. Pero unos filósofos eh, trataron de extender este significado diciendo que la cognición incluso puede extenderse más allá de tu cuerpo, o sea, no solamente está en el cerebro, sino fuera de tu cerebro. Y ellos decían el ejemplo del cyborg Tetris, o de un hombre que simplemente está jugando Tetris. Conocen Tetris, ¿no?
¿Aló, Benjamín? ¿Alguien? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Trapu, Ah, ¿se escucha? Sí, sí, Raúl. Ya. Tetris consiste en que caen unas piezas y tú lo vas girando. Tú lo vas girando y vas encajando en los huecos que hay abajo, ¿no es cierto? Entonces se hicieron Un juego tres. bastante. Es fácil, ¿no? Es adictivo también. Entonces, así como la imagen, ¿no? Ahí está una figura de cuatro cuadraditos y tú la puedes girar, ¿no? La giras para que encaje, digamos, en la parte de la derecha, ¿no? En la parte de la derecha y encaja, ¿no? Uy, salió de Girone. Ya, entonces hay tres casos, ¿no? Uno eh, es una persona que tiene conectado en el cerebro una, una placa, así un circuito, para que le ayude a girar las, eh, eh, ¿cómo se llama estos? Las fichas de Tetris. Entonces, o sea, me lo manipula mediante su cerebro, ¿no? Mediante esta conexión, unas placas que se le pone al cerebro. El otro es simplemente apretando el botón, ¿no? Apretando el botón. Y el otro simplemente mentalmente hace girar esa ficha en su mente y la hace encajar. O sea, ahorita ustedes pueden hacer este experimento, ¿no? Imagínate que tienes esa ficha y en tu mente imagínate que la rotas para que encaje en uno de esos huecos de abajo. Se puede hacer. El otro era que conectabas a un circuito y que por medio de este circuito te ayudaba a girar o controlabas este circuito para que girara esa imagen en la pantalla. Y el otro lo hacía por medio de un botón de afuera, ¿no? Este experimento consistió simplemente para demostrar de que la persona que está manejando, girando al elemento con el control, es similar a los otros casos. En los otros casos, los procesos cognitivos, o sea, de asimilar la información, están dentro del cerebro, ¿no? Y no, bueno, en un caso está con un circuito, pero están dentro de su cerebro. Pero en cambio, en el caso de que tiene un control afuera, un botón afuera, el sistema cognitivo se extiende hasta el control, hasta el botón. Entonces se preguntaban por qué este caso, cuando tiene botón afuera, no constituye un proceso cognitivo, ¿no? Porque este botón forma parte de todo el proceso, ¿no? O sea, si el botón estuviera dentro de tu cerebro, sería un proceso, sería parte del sistema cognitivo, pero si está fuera, no. Entonces se preguntaron por qué debería considerarse así. Entonces vieron que hay muchos casos donde elementos fuera del cuerpo o fuera del cráneo, como dicen, forman parte del sistema cognitivo. O sea, ya no se trata solamente de que el sistema cognitivo sea el cerebro, sino que también el sistema cognitivo incluye, en algunos casos, elementos del mundo, fuera, del entorno. Por ejemplo, hay casos pues, donde el lápiz de papel, donde haces multiplicaciones, o la brújula, y varios elementos que tienen cierta interacción que interactúa con el mundo, ¿no? Que te ayuda a interactuar con el mundo. Entonces, esta era la idea, ¿no? Entonces ellos ahí propusieron la idea, ¿no? De que en realidad el- la cognición se extiende. Ya no solamente radica en el cerebro, ¿no? Sino que también en algunos casos incluye elementos del entorno.
como en este caso es el botón, ¿no? El botón que te ayuda a girar, ¿no? Tú aprietas el botón, la ficha gira, ¿no? Entonces, esa acción del botón te está ayudando a, está haciendo una función que probablemente haría el cerebro. Han demostrado incluso que el botón demora como 300 milisegundos para hacer todo eso, ese trabajo. Y en cambio, mentalmente demoras un segundo para hacer ese trabajo de girar. ¿Se entendió esa parte? Bueno, en castellano simplemente eh, antes hay un antes y un después. Antes se consideraba que toda la información, eh, todo el mecanismo para asimilar la información estaban en tu cerebro. Pero ahora se considera que el mecanismo también incluye partes del entorno, ¿no? Como en este caso el botón, o puede ser un papel con lapicero, puede ser una brújula, etcétera. También son parte. Entonces, esa es una forma que se llama de extender, ¿no? El sistema de cognitivo. Entonces, esto era, ¿no? La idea de cómo ahora se considera el sistema, los procesos cognitivos como que rebasan la frontera del cráneo, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde está la mente? En, en ciencia, en ciencia se habla mucho de la mente, de los estados mentales. En la mente hay los estados mentales son, por ejemplo, estas las que están aquí en la pantalla, ¿no? Las experiencias, las creencias, los deseos, las emociones, todo eso son trabajos de la mente, son funciones de la mente. Seguramente ustedes dirán, ¿y dónde está pensar, sentir, desear que hemos escuchado? Bueno, desear ahí está, ¿no? En el pajarito, en la paloma, desear. Sentir está, ¿no? En las emociones. Y pensar ya son parte de las experiencias y las creencias, ¿no? Las creencias son un tipo de pensamiento. Y las experiencias también son un tipo de pensamiento, ¿no? ¿No? Tú, por ejemplo, dices, no, te quemas con la olla caliente, ¿no? Entonces esa experiencia queda, ¿no? Entonces la olla roja se quema. Es una experiencia, ¿no? Que se formula en una oración. La creencia también, ¿no? Por ejemplo, si yo rezo, me curo de coronavirus. Es una creencia. No se trata de que sea verdadero o falso, ¿no? Simplemente es un enunciado. Son pensamientos. Entonces estas son, ¿no? Simplemente que aquí sea, en la parte de pensamiento sea, ¿cómo se dice? Desgranado un poco. Pero igual, ¿no? Son como dicen, ¿no? Pensar, sentir, desear. Pero en el pensar se divide, ¿no? Los deseos también se pueden dividir en otras partes, y las emociones también, ¿no? Como la risa, el enojo, ¿no? Son estados mentales. La confusión, estados mentales, ¿no? Son sentires. Los deseos también varía de deseo, ¿no? Deseo por inmortalidad, deseo por la fama, muchos deseos. Se puede dividir, ¿no? Aquí simplemente se ha dividido la parte de pensamientos. Por ejemplo, en la parte de pensamientos incluso están las operaciones matemáticas, ¿no? 2 por 3 es 18, ¿no? O como dicen, ¿no? Uno más uno es 2. Algunos dicen que es 3, ¿no? Pero eso es su creencia. Pero entonces esos son los estados mentales, ¿no? Esas son sus funciones de la mente. Entonces viene la pregunta. Ya sabemos que los procesos cognitivos rebasan el cráneo, pero yo quiero conocer, esto me ayudará a conocer un poco la mente. ¿Dónde está la mente?
Entonces aquí se habla de que ya sea o sea, la mente depende pues de los procesos cognitivos del cerebro. O sea, si por ejemplo a un cerebro tú le quitas una parte y puede ser incluso que tú digas que eres Dios. Hemos visto en la clase anterior, de que cuando, o la anterior, de que cuando en la parte, el lóbulo derecho del cerebro se paraliza, digamos, en sus funciones, uno puede llegar a decir que es Dios. Entonces decimos, pues, ¿no? De que los procesos cognitivos determinan los estados mentales, ¿no? Por ejemplo, eh, si te metes una pepa que te alteren los neurotransmisores, tú puedes ser feliz, puedes ser triste, puedes enamorarte, ¿no? O puedes decir, pues, incluso dicen que algunos, ¿no? Que la memoria tiene, ¿cómo se dice? Su fe se vuelve más fuerte, o que tiene mucha voluntad de conquistar el mundo. Entonces, esas cosas determinan, pues, de que los procesos cognitivos son más fuertes, que esos los procesos son los que determinan tus estados mentales, tus creencias. Se puede hacer muchos experimentos, ¿no? Con ello, ¿no? Si uno se golpea la cabeza y una parte del cerebro queda dañada, entonces ya no eres mentalmente, tu mente ya no es la misma. Entonces esta relación existe, ¿no? Eh, el externalismo activo significa eso, ¿no? Que los procesos cognitivos rebasan la frontera del cráneo, y es activo porque este elemento externo tiene cierto peso en cuanto a la interpretación del mundo, ¿no? Por ejemplo, el papel, el lapicero que hemos visto, o el control del Tetris, ¿no? Que modifica en cierta manera el mundo. Entonces son activos, ¿no? A diferencia del externalismo pasivo, que, que, es, que son actividades, por ejemplo, más psicológicas. Entonces vamos a ver un caso para responder dónde está la mente, porque todavía no hemos respondido. Este es el caso, un experimento famoso que se llama Inga y Otto van al museo. Ahí está. ¿Aló? ¿Sí está? ¿Se escucha bien? Ya. Este es el experimento que se llama Inga y Otto van al museo. Aquí es el que está, la señora es Inga y el viejito es Otto. Son dos casos separados, no, no están juntos. En un caso, Inga recibe la información de que hay una exhibición en el Museo de Arte de Nueva York, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces ella, sin recabar mucho en la memoria, ella cree que el museo está en la calle 53. Entonces va ahí, ¿no? Basado simplemente en, en esta creencia. Ella cree eso y ya, ¿no? Sí, yo creo que está en la 53 y se va, sin rebuscar mucho su memoria. Y el otro caso es Otto. Otto tiene Alzheimer. Entonces él siempre tiene un cuadernito donde apunta las cosas que son importantes para él.
Y pasa que está en la calle y alguien le dice, ¿no? Que hay le informan de que hay una conferencia, no, una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces él desea ir. Y lo que hace es abrir su cuaderno y mira pues dónde está esa calle. Y revisa y encuentra, ¿no? Que el, el museo está en la calle 53. Entonces el punto es que en ambos casos el deseo, no, la creencia, en un caso se realiza internamente y en el otro caso se realiza por medio del cuadernito. O sea, el cuadernito está cumpliendo la función que haría el cerebro de Inca, ¿no es cierto? Porque aquí solamente estamos hablando de la creencia, ¿no? Ese aspecto de la creencia que hemos visto antes, ese estado mental de la creencia, es lo que se habla en cuanto a la, a la mente extendida, ¿no? Porque los otros estados no se habla de eso, ¿no? Solamente estamos hablando del estado de la creencia. Entonces se demuestra pues de que estos objetos exteriores, este objeto del cuaderno, cumple la función de creencia de la mente, ¿no? Y ayuda al proceso cognitivo de la memoria. Uno de los procesos cognitivos es la memoria. Entonces se dice pues de que en el caso de Otto, su mente se ha extendido. ¿Por qué? Porque su estado mental de, de creencia se ha extendido, ¿no? En el cuaderno. En el cuaderno está todas sus creencias. Bueno, acá hay muchos puntos, ¿no? De debate, ¿no? De si esto es verdad o no es verdad, pero la mayoría concordó que sí, ¿no? Que sí se ha aceptado bien esta teoría, ¿no? De la mente extendida, ¿no? Pero en cuanto a la creencia, o sea, Otto ha extendido su mente en la creencia, en su mente, pero en creencia, en el cuaderno. En- eh, Inga, hay un argumento que dice, ¿no? Hay un argumento en contra de esta teoría que dice, ¿no? De que Otto ha recabado en la memoria. Otto ha recurrido a su creencia de forma indirecta, en cambio Inga de forma directa, ¿no? Pero eh, eso daría pie a lo que dice, ¿no? De que a un tipo de chauvinismo, ¿no? De que ella es superior al resto por recabar sus creencias de forma eh, sin, mm, sin recabar en su memoria, ¿no? Pero estos son dos tipos de acceder a las creencias. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? No sé. ¿Qué dicen? Se escucha bajito. ¿Aló? Ya. Entonces sí tenemos una mente extendida. Ya tenemos una mente extendida. Parece que es algo filosófico, pero en realidad está basado todo en varios experimentos reales, ¿no? Hay varios filósofos, biólogos que comparten esto, ¿no? De la mente extendida. Algunos incluso hablan de cierto fenómeno que tienen los vigilantes, en de que ellos saben cuando alguien los está mirando a la espalda, ¿no? Como si que fuera un campo, una fuerza que les empuja a ver, ¿no? Que no sabes quién está en tu espalda, pero volteas y miras y sí, ¿no? Te estaban mirando.
También hay un experimento que dice que en los supermercados, si ves a alguien, si el vigilante en sus cámaras ve a alguien sospechoso, simplemente lo mira a través de la cámara y esa persona sospechosa deja de comportarse extrañamente. Dice que es un fenómeno muy recurrente, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la mente extendida, pero aquí no estamos analizando todo ese aspecto, ¿no? Porque nuestro tema es la conciencia. Solamente hemos hablado del proceso cognitivo, que más o menos tiene que ver con inteligencia, el, el- la mente extendida, que es que la mente, pero todavía no hemos hablado de la conciencia, que es nuestro tema. Entonces tenemos la cognición extendida, tenemos la mente extendida. ¿Habrá conciencia extendida? ¿Es posible tener una conciencia extendida? Entonces ahora vamos a hablar de este filósofo que se llama David Chalmers, que es bastante activo, ¿no? Más o menos uno de los más, más conocidos exponentes sobre la conciencia. Fue el que dio el concepto del problema difícil de la conciencia, ¿no? De hacer un correlato neuronal del cerebro con las experiencias internas, subjetivas, que es difícil. Entonces él tiene, ¿no?, unos artículos sobre esto, ¿no?, sobre la conciencia extendida, si es posible o no es posible, porque ya la cognición es posible, la mente es posible, limitadamente pero posible. Ahora quiere saberse si que la conciencia también se extiende, ¿no? ¿Qué significa que la conciencia se extiende? Una idea es que, por ejemplo, tú, tú tienes un peluche, ¿no? Y tu conciencia se extendió a ese peluche. Y si alguien tú golpeas el peluche, tú lo sientes el golpe. Más o menos esa es una idea así burda de lo que significa una conciencia extendida. Eh, en las historias védicas hay ciertos casos de una tipo de conciencia extendida. O sea, hay casos de yogis que aparentemente extienden su conciencia hacia otros o lugares lejanos, se agarran cosas como una manzana y las traen, ¿no? Entonces, bajo este enfoque podemos ver si es que han extendido su conciencia o han extendido su mente, ¿no? Porque la conciencia significa pues de que podía sentir el golpe, ¿no? O algo, ¿no? O reconocer. Bueno, una conciencia extendida también sería pues ver el futuro, eh, el pasado, los tres, ¿no? Pasado, presente, futuro combinados. Bueno, eso es un tema bastante complejo, pero porque todavía no sabemos bien qué cosa es conciencia y cómo será una conciencia extendida, ¿no? Entonces, él da dos criterios más o menos para saber si es que hay o no conciencia extendida. El primer criterio es del link de la percepción-acción. Él dice, ¿no?, que en el caso de Tetris, la persona tiene, entre la persona y el control del botón, hay un medio que son el link de percepción y acción. O sea, el hombre ve y esa es la percepción, ¿no? El hombre ve la imagen y presiona el botón, la acción. Hay una conexión de percepción y acción. En el caso de Otto también. En el caso de Otto también hay un medio de percepción-acción, ¿no? Otto, este, eh, eh,
escribe, ¿no? Escribe la dirección, esa es la acción, y la percepción es de que él mira la dirección, ¿no? Entonces, hay una interacción entre, hay un medio de por medio, ¿no? Entre la persona que se extiende y el objeto, ¿no? Que es extendido, ¿no? Esto se llama el medio de la percepción-acción. Aquí como en el... Pero en castellano, ¿qué significaría percepción-acción, no? Esto no existe, estos conceptos no existen en la filosofía occidental, el concepto de los sentidos del trabajo. Los sentidos del trabajo no existen, ¿no? ¿No? Ahí se habla pues en la teoría védica de los sentidos de- para el conocimiento y los sentidos de la acción. Y entre esos dos, simplemente los dos son en conjunto los sentidos, los 10 sentidos. Es lo mismo que esto, ¿no? El criterio de la percepción-acción, ¿no? El criterio de la percepción-acción simplemente se refiere a los sentidos, ¿no? Incluyendo los sentidos del trabajo. Entonces, lo que le está diciendo este criterio es de que entre la persona que el ente que se extiende y, y entre el, su extensión, tiene que estar los sentidos. O sea, tiene que haber un sándwich de sentidos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, entre lo que se extiende y, y lo extendido, tiene que haber los sentidos. Obviamente que tú puedes, por ejemplo aquí, ¿no? Se dice pues de que el celular es también una extensión de, de la mente, del hombre, porque en el celular está el GPS, está, ¿qué más está? A ver, algo que te ayuda a tu mente, a tus creencias. ¿Qué está en el celular? Me pregunta cada uno. No se Aplicación. escucha bien, volumen ponle. No, no se escucha. Ahí, Ahí mejor. ya. A ver, ¿para qué me sirve el Face? El Face. Ahí Ya. está las publicaciones, los recordatorios, los eventos. Ajá, Eso. claro, ¿no? Y ese es el negocio, ¿no? Ese es el negocio. De esa manera te hacen un poco. Ahorita vamos a explicar el término, ¿no? A ver, tú, Benjamín, una forma en que te ayuda el celular a tus procesos mentales. ¿Ahí está? Raúl, Raúl también funciona, creo, su micrófono, pero sí está conectado su micrófono, pero no funciona. Ya. A ver, alguien, ¿quién más está? ¿La madre está o se fue? No, la madre no está. Está Eusebio. Raúl Sebio. Ay, sí, Raúl Sebio está con A su ver, micrófono. Eusebio, ¿si has escuchado? Sí, A a ver, ver, dime un ejemplo de cómo el celular ayudaría a un proceso mental de creencia. poder proyectar mis pensamientos, ¿no? No sé, poder eso interior que tengo exteriorizar, ¿no? Esos sentimientos ocultos, ¿no? A través de palabras, en el cual yo no pueda reflejar mi ser, solamente mi interior, ¿no? Y que yo pueda, ¿cómo se llama esto? Verme, o sea, que conozca mi persona. Proyectar eso. Ah, más o menos estás hablando así como un diario, ¿no? Un diario, Claro, ¿no?
O sea, como una Sí. aplicación, ¿no? O sea, digamos, si tú tienes una aplicación en el celular de un diario, Obviamente, entre medio de internet, ¿no? Desde las redes, ¿no? claro, entonces También, eso y queda registrado ahí, ¿no? Queda grabado en tu publicación y ya no está en tu cerebro. Entonces ahí en ese mm, sentido, pues, es como una extensión de tus creencias, Oye, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Que Facebook, todo eso, saben estas cosas. Saben, pues, de que eh, te hacen sentir más grande, ¿no? Extendido, ¿no? Cuando tú pones tus publicaciones, ¿no? Ellos te, te facilitan, ¿no? Ese almacenaje, te da un poder de convocatoria que antes no había, ¿no? claro, ¿no? ¿Por qué? Porque te has extendido, ¿no? Y es por eso también importante porque las personas escriben libros. Si ustedes ven en la comunidad científica, muchas personas, o sea, es muy requisito muy grande que escriban libros, artículos científicos, todo. Por ejemplo, de estas personas de que estamos hablando, discutiendo, David Chalmers, tiene pues como 100 artículos científicos, ¿no? Mínimo. Tiene como 10 libros. ¿Por qué? Porque este es un principio que en realidad que es muy antiguo, pero que recién se está analizando, ¿no? De que la mente se robustece, se extiende pues cuando pones en papel lo que crees. Ahí está, ¿no? Ahí está en tu mente. Ese papel está haciendo papel de tus creencias. Están, está funcionando como una memoria, ¿no? La memoria es un proceso cognitivo, ¿no? Entonces está extendiendo. Y si tú recurres a esa memoria, ese ya es un proceso mental, ¿no? Se está extendiendo tu mente. Entonces, tener libros significa pues que tú robusteces tu proceso cognitivo y robusteces tu mente. Entonces, los de Facebook ya saben eso, ¿no? Sin embargo, ellos ya lo usan para atraparte, ¿no? El iPhone también, ya lo usan para atraparte, que es un proceso de sobreestímulo, Sobreestímulo. ¿no? Significa pues de que, como decíamos, ¿no? Hay un link entre extensión y, y el objeto extendido, ¿no? ¿Cuáles son? Los sentidos. Entonces, si tú supuestamente quieres ser más extendido, si quieres extenderte más, tienes que tener sentidos alienígenas, super sentidos, ¿no? 10 cabezas, eh, 4 ojos. Bueno, 4 ojos sí tenemos, ¿no? Con los lentes. Con los lentes, ¿no? 6 ojos, ¿no? Lentes y lentes de contacto. 8 ojos, ¿no? Ya así, ¿no? Porque queremos extendernos más. Queremos 8 bocas, 10 narices. Queremos así, ¿no? Disfrutar más con nuestra mente y nuestra inteligencia. Entonces estas cosas, estos servicios, ¿no? Pues de Facebook, iPhone, pues te estimulan con mucha publicidad, ¿no? Los sentidos, ¿no? Que tú quieres tener, encuentras en ese lugar, pues, ¿no? Mucha estimulación sensorial, ¿no? De que necesitas tener 5 cuerpos para tener toda esa ropa o esos carros y, y 1000 ojos para ver todo, ¿no? No te alcanza a ver todo, ¿no? Entonces es un proceso de alineación si es que tú quieres más o menos rendirte, seguir ese camino de crecer, ¿no? Extenderte más y más, ¿no? Necesariamente tienes que alienarte si tú quieres extenderte así, de esa manera, ¿no? Te- Entonces es es una explicación, ¿no? De este criterio, ¿no? De los sentidos. Entonces,
Este criterio se va a usar para el siguiente. El otro criterio es de que se ha visto, estoy adelantándose, otro criterio se ha visto pues de que la conciencia está, como se dice, ¿no? Reconoce algo externo, pero que requiere de que esa información vaya directamente al cerebro. A la parte del cerebro hay una parte del cerebro que se encarga de ser de tener el control de las cosas. Se llama el locus de control. El locus de control es un proceso en el cerebro de que te hace más o menos considerar, ¿no? De que eres el que está, que tienes una posibilidad de controlar la situación, ¿ya? Entonces ha visto pues que hay una correlación entre los objetos que tú ves o experimentas, de que esa información tiene que llegar lo más rápido posible a ese locus de control. Por eso tiene que llegar lo más rápido posible. Por eso se dice que tiene que haber un criterio de disponibilidad directa de esa información para el control. Eh, entonces, la pregunta es, ¿no? De que obviamente que hay dos casos, ¿no? Si, si tú, por ejemplo, ves mm, un objeto, bueno, primero vamos a traducir lo que quiere decir este criterio, ¿no? Ese criterio de disponibilidad directa por el control global, en castellano significa más o menos el criterio de querer ser el controlador, que tú quieres ser el amo del universo, ¿no? Se ha visto pues de que más o menos que si quieres ser el amo tienes que tener a la mano toda la información disponible rápido. Pero entonces cuando mm, tú tienes eh, un objeto, digamos, ¿no? Como aquí un teléfono, es un teléfono también, ¿no? Esto, en Star Wars, pero es holográmico, ¿no? Como un holograma. Entonces tú estás recibiendo información, pero ya no eh, directamente eh, con el objeto, sino con una traducción de ese objeto. Entonces la información eh, va por... Si tú quieres hablar de que ese teléfono también ya es parte de ti en forma consciente, entonces la información pasa de ese teléfono a los sentidos y a tus locus de control, cosa que no pasa si no hay ese teléfono, ¿no? Si no hay ese teléfono, tu interacción es simplemente los sentidos y locus de control. En cambio, si tú quieres hacer tu, tu teléfono consciente, o sea, parte de ti, consciente, entonces la información pasa, ¿no? A través del teléfono, tus sentidos y tus locus de control. O sea, es más, el camino es más largo, ¿no? Entonces no hay no hay no hay una transmisión de información directa. Entonces, por estos dos motivos, es de que el, vamos a ver si es que es posible tener una conciencia extendida. En el primer caso, de cuando hay
extensión de este tipo, generalmente lo que se tiene en cuenta es de que la conciencia requiere una banda ancha de información, o sea que pasen bastantes megas por segundo, digamos 100 megas por segundo. En cambio, si hay como intermediario de los sentidos, la información, su banda ancha reduce, digamos, a 30 megas por segundo. Eso es lo que se ha comprobado, digamos. Entonces, esa es la primera objeción, ¿no? Porque en realidad la conciencia necesita una banda ancha de información. Y la segunda es de que la conciencia necesita una disponibilidad directa de información. Entonces, a partir de esos dos criterios, David Chalmers dice de que no es posible tener una conciencia extendida. Ya, aquí Benjamín está preguntando si los símbolos podrían ser un ejemplo de conciencia extendida. Ah, bueno, los símbolos son, digamos, ¿no? Sí, el lenguaje sí, ¿no? Puede ser extensión pues, de la cognición, pero no, aquí estamos hablando de la conciencia, ¿no? La conciencia no puede ser extendida de acuerdo a David Chalmers, ¿no? De acuerdo a estos dos puntos. De acuerdo a estos dos puntos que hemos mencionado, ¿no? De que necesita una banda ancha, de que no es posible lograrlo con este sistema extendido y necesita que sea rápida la transferencia, sin intermediarios. Entonces, por esos dos criterios, él dice pues que la conciencia no es posible, ¿no? Que no es posible que se extienda el cerebro, ¿no? Entonces, esto podría ser, ¿no?, el fin de toda esta discusión, ¿no? De que el cerebro, que la conciencia no se puede extender. Ahí acaba todo. Sin embargo, él da ciertos puntos en que eh, sí es posible tener una conciencia extendida, pues simplemente pues, si dejas de lado estos criterios, ¿no? Si dejas de lado estos criterios o modificas un poco estos, o si encuentras una forma de que esta transferencia sea inmediata, entonces es posible, da más o menos, ¿no? Que se puede dar la conciencia extendida, ¿no? Es como te digo, este tema de la conciencia extendida es de lo último que hay, ¿no? Entonces él todavía no se ha animado a dar una teoría completa de la conciencia. Ya tenemos dos teorías conocidas, ¿no? Ellos sí se animaron a presentar su teoría, ¿no? Pero como que aquí todavía no hay así algo determinante, ¿no? De que esta es la teoría de la conciencia extendida, ¿no? Lo que sí, ya sí, de la mente extendida, sí, ya ha sido establecido, ¿no? Pero la conciencia extendida como que todavía hay ciertos cabos por atar. Bueno, pues la conciencia extendida, supongamos que la conciencia se extiende, tendría, pues, ¿no? Porque eh, no sería cierto aspecto de la conciencia lo que se extiende, así como la creencia de la mente es la que se extiende, no toda la mente, no todos los estados mentales se extienden, no solamente el estado de la creencia. Así, hablar de conciencia extendida significa que la conciencia tiene ciertos estados, ¿no? Y de que uno de ellos es la que se extendería. Entonces, como hemos visto, los artefactos tecnológicos sería más o menos la extensión, ¿no?, de tu mente. Y si la conciencia se extiende, estos artefactos podrían también tener cierta extensión de tu conciencia, en teoría. El problema ocurre aquí, ¿no? De que, o sea, el temor que ocurre, ¿no?, en la ciencia ficción,
Si ese aspecto de la conciencia que se extiende de alguna manera, este, por leyes o filosofía, se le considera más valiosa, más valiosa, el aspecto más valioso de la conciencia. Entonces, ¿qué tendríamos? O sea, ese aspecto de la conciencia que se ha extendido resulta ser lo más valioso de la conciencia, entonces tendríamos pues de que la extensión tiene más derecho que lo extendido, ¿no? O sea, si la extensión vale más que el dueño, digamos, ¿no? Porque supuestamente tú tienes un robot, ¿no? Un celular, de que es la extensión de tu mente, ¿no? Pero se demuestra pues que es tu conciencia, algo de tu conciencia se ha extendido ahí, pero por leyes, ¿no? De repente unas feministas dicen, ¿no? De que esa conciencia es valiosa, incluso más valiosa que la conciencia que posee el propio dueño del objeto. Entonces eso daría un cambio, ¿no? Radical, ¿no? De que los objetos dominarían la raza humana, ¿no? Ellos serían incluidos en las revistas de Atalaya, en el paraíso, ¿no? Muchos hablan de eso, ¿no? De que ellos quitan el trabajo de la gente, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Si es que, ¿por qué tendrían que tener la posibilidad de que las máquinas podrían suplantar al hombre? ¿Por qué? Porque ellos tendrían algo que es de mayor importancia que el hombre, ¿no? Que sería pues un estado de la conciencia que es más mejor que el dueño. Bueno, pero no quedó aquí todo. Había quedado de que no era posible, ¿no? No era posible este mundo donde los robots sean los amos y los humanos sean los esclavos. Pero tendría sustento si es que la conciencia se puede extender, ¿no? Hasta que en 2019 apareció un libro sobre la conciencia extendida. Se llama Michael Kirchhoff, el que escribió más o menos teorizando de que sí es posible una conciencia extendida en ciertos casos. Él usa un argumento que se llama el argumento del enredo dinámico y distintivo temporal único. Complicado. Pero más o menos se basa en que en un proceso cognitivo que recientemente ha descubierto, que es el proceso predictivo. Hay varios procesos cognitivos que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado. Aquí hay una lista de ellos, de unos cuantos. Por ejemplo, hay un proceso predictivo de la memoria que hemos visto. Hay un proceso cognitivo de atención, de aprendizaje, de control de acción. No debes confundirse esto con los estados mentales, ¿no? Que son otra cosa. Lingüísticos, adquisición de habilidades. Son más o menos partes, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro. Pero también se encontró que el cerebro tiene un proceso predictivo. No el cerebro, ¿no? Sino este, que es un proceso cognitivo de predicción. O sea que tú puedes más o menos predecir cuando algo es erróneo. Entonces como que hay ciertos mecanismos para saber cuando algo es erróneo. Y lo que es bastante sorprendente es que este proceso concuerda
la descripción védica. En la descripción védica y la inteligencia se divide en 5 funciones, que son que son, uno es el error, la otra es la buena información, el sueño, la memoria y, y la duda, ¿no? Entonces estos son procesos cognitivos también, ¿no? Pero lo que recién se descubrió fue esto, ¿no? De que también la inteligencia se encarga de predecir el error, digamos, por verlo nada más. O ya puede intuir cuándo es el error. Usando pues ciertos recursos de la memoria, ¿no? Ciertas comparaciones. Entonces ya puede saber si, si va a venir una catástrofe, ¿no? Una predicción, ¿no? Esto más o menos es eh, que la gente se interesa mucho, ¿no? En predecir si va a salir mal las cosas, si es buena decisión, quiere saber, ¿no? No es mala decisión, ¿no? Dice, ¿no? No es malo, ¿no? Es malo esto, es malo aquello. Entonces, esa es una proceso de cognición de predicción. Y lo que se dice que este proceso de predicción relacionado con la conciencia tiene que ver con descubrir ciertos elementos de la conciencia, o sea, reconocer la conciencia tanto eh, como reconocer, tiene que más o menos eh, reconocer sus, sus estados, ¿no? Sus estados neuronales de la conciencia. Necesita saber eso para poder predecir. O sea, como hemos dicho, ¿no? Aquí estamos hablando del tipo de conciencia de que tiene un correlato con, con el cerebro, ¿no? ¿No? Entonces, como que la conciencia deja ciertos datos en el cerebro, en ciertas experiencias. Entonces, este proceso cognitivo depende de estos datos. Entonces, se ha demostrado que este proceso predictivo también se puede expandir, se puede extender, o sea, afuera. Entonces, lo que significa, ya, eh, Benjamín pregunta en qué lado están estas funciones del cerebro, dice. La memoria, el aprendizaje lingüístico. Bueno, el cerebro tiene varias partes, ¿no? Uno está encargado pues de la visión, otros de la audición, pero adentro hay ciertos eh, sistemas. Como decíamos, hay una parte donde va toda la convicción, pero lo que estamos hablando aquí es de que cuando la conciencia percibe algo, se activan ciertos puntos del cerebro, en varias partes, no solamente en una. Generalmente, como hemos visto en la primera clase, en el cerebelo no hay tanta actividad, pero en la parte más grande del centro sí hay bastante actividad, ¿no? Se activan varias zonas. Entonces, el, el sistema predictivo del cerebro requiere de toda esa información y demostrando que este sistema predictivo se puede extender fuera del cráneo, como el celular así, se demostraría pues que la conciencia se puede extender. Entonces, como este es un libro reciente, todavía no ha llegado las críticas del 2019, no ha llegado las críticas al respecto, pero ya ha sido bien, se está hablando ya de eso, ¿no? Recientemente. Y eso es
Y eso más o menos como que da pie, ¿no? De que, a que sí se puede hablar de una conciencia extendida, ¿no? Lo que pasa es que David Chambers no tomó en cuenta este proceso cognitivo de predicción, ¿no? Que más o menos aquí sí se toma en cuenta esto. Entonces la predicción es algo que tiene que ver pues con el error, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por la conciencia. Aquí hay un punto importante, de que hemos visto al inicio, en la primera sesión, de que la conciencia, como información, ¿no? Te puede decir, ¿existe o no existe? Sí o no. Ahí tiene conciencia o no tiene conciencia. El segundo punto de vista que te dice que eh, la conciencia no existe, ¿no? Que es una ilusión, ¿no? En esos dos casos no tenemos un atributo en realidad de la conciencia, ¿no? Decir que existe o no existe no te dice mucho de los atributos de la conciencia, ¿no? Si no existe, no hay atributo. Y si existe, ¿qué atributo hay? Pero en cambio aquí ya estamos hablando de un atributo que tiene la conciencia, ¿no? De que se puede extender esta conciencia. Entonces, allá dice, aparte de Chalmers, ¿quién más habla sobre la conciencia, la mente extendida? Hay otro que se llama Andy Clark. Ahí les voy a compartir en el grupo. En realidad, Andy Clark y David Chambers son los que hicieron la tesis de la mente extendida, ambos. Pero como que ya ellos ya no dieron el paso de hablar sobre la conciencia extendida. Cosa que sí lo hizo ¿no? Michael Kirchhoff, con otro más que no recuerdo. Está ¿Ah? continuando. Sí, más o menos está continuando el trabajo, ¿no? Y esto ya sería pues un punto importante en la teoría de la conciencia, porque ya se está hablando ya una cualidad que tiene la conciencia, ¿no? De que es expansible. Entonces las posibilidades de este concepto son muchas. Y lo más interesante es que en la filosofía védica también se habla de una conciencia expansible. La noción más sí, común, digamos, de una conciencia que se expande es la de un niño, ¿no? Un niño, este, o sea, que se expande espacialmente, ¿no? Un niño pues tiene un cuerpo pequeño y tiene una conciencia, pero crece a 1,80 m, su conciencia también crece en forma espacial. Es más o menos una idea de que no es algo extraño hablar de una conciencia expansible, pero no se le había dado la atención adecuada. Sin embargo, ya hablar de una cualidad eh, mm, de, de la conciencia ya da lugar a, a un cambio radical en la ciencia. En la ciencia se considera tres pasos, que se llama más o menos la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Primero hay una tesis, luego viene una antítesis, ¿no? O sea, alguien que está en contrario. Y luego la síntesis, que síntesis simplemente que recoges de lo uno y de lo otro, ¿no? Y ya lo sintetizas. Pero lo que pasa es de que este se llama el proceso ascendente, ¿no? Pero lo que pasa es de que tú esa síntesis la vuelves una tesis y luego un futuro científico crea una antítesis y luego tienes otra síntesis y luego otra antítesis y luego una síntesis y así. Parece de nunca acabar, ¿no? Eso hubiera pasado si si hubiéramos quedado con la idea de que no hay conciencia,
de que no hay conciencia extendible, ¿no? Si nos hubiéramos quedado ahí, hubiera simplemente habido una teoría que sea la síntesis de Tononi y Dennett, una síntesis de ellos dos, ¿no? Que sería una nueva tesis, pero esa nueva tesis tendría pues una antítesis y así seguiríamos, ¿no? Sin embargo, con este punto, ya es como que ya alcanzó el tope, ya alcanzó eh, algo pues de que no está en las otras dos. Entonces, a partir de ahí es lo que se viene pues un proceso de desarrollo, ¿no? Claro, porque él lo dejó el tema abierto, no lo Ajá, cerró, no dijo no es extendida y no, dijo, no, ciertos factores se pueden cambiar para que, bueno, no se explique que sea ajá. extendida. Claro, o sea, él dijo, Ha dejado el campo para trabajar. ajá, ha dejado el campo para trabajar. Y y pues entonces otros están entrando, ¿no? En ese terreno. Pero claro, el mérito pues debía ser de Chambers, ¿no? Porque él ha trabajado pues desde hace pues los primeros que hablaron pues sobre conciencia, ¿no? Es uno de los pioneros, en realidad, ¿no? Pero lamentablemente parece que el crédito va a caer en estos dos nuevos jóvenes, ¿no? De que en realidad es algo ya, una cualidad positiva, digamos, lo que se llama, ¿no? Y de que a partir de ahí ya se desarrollan los demás. Y esas teorías pueden, o sea, como que ya si es un hecho, entonces cualquier teoría que se oponga a este hecho simplemente se elimina, ¿no? Si la teoría de Julio Tononis contradice tal hecho de que se expande, simplemente queda atrás, ¿no? Si la teoría de la ilusión también, ¿no? Ya también queda atrás. Ya queda atrás. Entonces este es como que un inicio de una revolución, Claro. porque ya llegó el límite, ¿no? Y a partir de ahí ya viene la bajada. Entonces este es el argumento final, ¿no? Que es lo más reciente que hay de teoría de la conciencia. En la época de los 80 no había esto, ¿no? 90, ¿no? 2000, no había nada de esto, ¿no? Hasta 2010 me parece que no había nada de la conciencia. No había opción. Pero ya con los siguientes descubrimientos ya se ha dado pie, ¿no? De que haya más investigación. Bueno, esta ha sido la teoría de la conciencia. Ahora la siguiente vamos a hablar ya del punto de vista védico que se abre la conciencia, ¿no? Que es bastante completo. Que es bastante completo y vamos a ver que este principio de conciencia extendida es también védico. Por eso yo decía, ¿no? Si es que este principio se acepta, es de que ya, ¿no? Ya llegaste a tu límite, pues. Ya llegaste a tu límite y tienes que descender, ¿no? A partir de ahí. Porque es un principio positivo, ¿no? De la conciencia, ¿no? Ya estás tocando carne, Y otro nivel ya, otro estás level, tocando, como estás tocando conciencia. ya es otra cosa. Ya. Entonces sí, entonces la conciencia se expande eh, y la filosofía médica habla mucho de la conciencia. Ya está llegando Me acá. cambié pregunta sobre el psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver con esto? Eh, bueno, el psicoanálisis, lo que han llegado de analizar fueron los sueños, ¿no? Que, que también tiene que ver con la conciencia, ¿no? La parte subconsciente, ¿no? Conciencia. Lo que pasó fue que Jung, el famoso Jung, más o menos como que arruinó la ciencia, porque él trató de hacer la ciencia un poco mística, ¿no? Y entonces él propuso teorías sobre un mundo así invisibles, y a partir de ese mundo aparecen eh, ¿cómo se llama esto? Lo que llaman arquetipos y otras cosas.
Entonces, él trató de combinar la filosofía védica con la ciencia moderna, ¿no? Hacía una mezcolanza. Y parece que eso no le gustó a Freud, porque Freud como que era una traición, ¿no? A la escuela, pues la escuela occidental, ¿no? O sea, Freud, pues, con todas sus teorías equivocadas, pues fue fiel, pues, ¿no? A su escuela, a su descubrimiento, ¿no? El método, pues, científico que ellos tienen, ¿no? No postular cosas, pues, eh, de que no tienen sustento en la ciencia moderna, ¿no? Como un mundo ideal, no sé, ¿no? ¿Cómo decir? Un mundo así sutil, ¿no? Donde está Unus Mundus, creo que se llama, no sé, tiene un concepto así, Jung, sobre eso, ¿no? Porque él está muy interesado en la filosofía védica, eso que está bien, ¿no? Está muy interesado, pero él trató de combinarlo todo, ¿no? Y lo que hizo fue más o menos como que matar a la física cuántica, ¿no? La física cuántica como que se contaminó con estas ideas y también se volvió estéril. O sea, la física cuántica, por ejemplo, no puede explicar la conciencia, ¿no? Es más o menos ha sido relegada porque empezó a hablar sobre cosas, sobre mundos dimensionales, Mundos ¿no? físicos, Mundos dimensionales, estaban ya los físicos cuánticos estaban alucinando demasiado, ¿no? como los ¿No? Y eso gnósticos. se pues a Freud, a Jung. Ah, Freud, pues, es simplemente, pues, tiene una visión muy materialista, ¿no? De las cosas, ¿no? No ha estudiado muy bien su teoría, pero no habla mucho de la conciencia, ¿no? Él habla más sobre la interpretación, los traumas, que tiene que ver, es más subconsciente. evolutivo, ¿no? Es más evolutivo, o sea, tiene que ver más con la evolución de la mente. Mm, Ellos hablan más de la mente, no hablan de la conciencia. eso. Jung y Freud hablan más de la mente. Pero obviamente aquí, ahora en esta época, hay más avances en cuanto a la mente, ¿no? Por ejemplo, en su época no hablaban de una mente extendida. Pero eso sí, ¿no? Los dos se pelearon, no sé, lo que yo sé, ¿no? Los dos se pelearon, pues debe ser por eso, ¿no? Porque yo tenía ideas muy extrañas, ¿no? Para la ciencia. Y esas ideas hay varios casos que lo comparan con la física cuántica, ¿no? Que se ha vuelto bastante, sí, digamos, entre comillas, pseudomística, ¿no? Y ya como que la física cuántica perdió el poder que tenía, ¿no? De hecho, ahorita es inútil para explicar la conciencia. Bueno, una pregunta más. Todo quedó claro, pero Muy bien. Entonces vamos a un receso de 10 minutos. 15, Prabhu, 15, por favor. Ya 15. Entonces regresamos a las 8, 9 y 10. Listo, Prabhu. Ya listo. Gol.